Unidad 4, modelo de atención al cliente basado en las emociones. Esta es la unidad central del entrenamiento y acá vamos a aprender dos cosas. Primero, que podemos mover las emociones bajo cierta lógica y etiquetas. Y segundo, que para lograrlo necesitamos aplicar de manera consciente un modelo tridimensional que consiste en inteligencia emocional, comunicación efectiva y el uso de ciertos recursos de comunicación verbal y no verbal. Al concluir el anterior capítulo o unidad, expliqué que un renombrado psicólogo, James Russell, había propuesto un modelo emocional basado en 6 emociones que tenían dos características. Eran polares, es decir, iban de lo negativo a lo positivo, y tenían valencias, es decir, podían estar activas o inactivas. En base a esta teoría y otras, algunos psicólogos junto con una empresa han propuesto un modelo y este modelo se llama modelo de gestión de las emociones de ISO, que es lo que les voy a explicar en la siguiente animación. Este modelo, como había adelantado, tiene dos ejes. El eje horizontal, donde está la polarización de las emociones de negativas a positivas, y el eje vertical, donde está la valencia, si la emoción es activa o inactiva o está desactivada. En el eje superior derecho están las emociones positivas y activadas, es decir, que el cliente de manera manifiesta las hace conocer o las muestra. La extrema sería la euforia. La sorpresa, el interés y la felicidad son emociones más débiles, sin embargo también están en este lado o en este cuadrante. En el cuadrante inferior derecho están las emociones desactivadas, pero positivas también. La extrema sería la tranquilidad y tenemos al cliente atento, contento y reflexivo. En el extremo inferior izquierdo tenemos las emociones negativas, inactivas o desactivadas, como el decaimiento, la tristeza, la apatía y el aburrimiento. Finalmente, en el extremo superior izquierdo están las emociones negativas y activas. Al igual que el otro caso, en este caso los clientes van a mostrar de manera activa su cólera, su enojo, su molestia o su impaciencia. Vamos a volver a este modelo más adelante. Es importante entender que al centro del modelo, en el anillo interno, están un conjunto de emociones consideradas neutras. ¿Por qué se consideran neutras? Porque las emociones pueden moverse, ya sea de la impaciencia al interés, o del interés a la apatía, de la atención a la impaciencia, rápidamente y con un solo impulso o estímulo. ¿Sí? Vimos en el capítulo anterior también que las emociones se mueven a partir de estímulos. ¿Sí? Bien, también, como ya había visto en la anterior animación, en los extremos superior izquierdo, derecho, inferior izquierdo e inferior derecho están las emociones extremas. Bien, ¿cómo funciona este modelo? Por ejemplo, la mayoría de los clientes van a llegar con emociones neutralizadas. Si un cliente en su experiencia, en el recorrido, como lo vimos en la primera unidad, ha ido acumulando una carga negativa, probablemente ya llegue molesto o enojado. Pero usualmente, si no ha sido así y la mayoría de las situaciones se han comportado desde un punto de vista emocional neutro, el cliente también va a llegar neutro. Puede llegar apático, puede llegar algún paciente, puede llegar atento, y lo ideal sería que las interacciones hayan provocado que por lo menos el cliente llegue interesado, porque este es el cuadrante de las interacciones y de la experiencia. Wow, si logramos que el cliente quede sorprendido, quede feliz, ¿por qué no? Eufórico o interesado en la experiencia que ha vivido, ese sería el objetivo máximo, trasladar todas las emociones e intentarlas mover a este cuadrante activo positivo. Si no podemos hacerlo, deberíamos intentar llevarlo al cliente, que va a resultar mucho más sencillo, a un cuadrante inactivo pero positivo, ¿no? Un cliente que queda contento, que queda tranquilo y que queda atento positivamente hablando. Sin embargo, también si un cliente llega con cierto grado de apatía o interés y atención, puede rápidamente, por eso son emociones neutras, moverse a la impaciencia y de la impaciencia trasladarse a la molestia, al enojo o a la cólera. En el lado izquierdo y derecho de la planilla ustedes tienen las definiciones para que podamos ir entendiendo qué tipo o contra qué tipo de cliente y emoción estamos confrontándonos. Por ejemplo, la emoción extrema, cólera, es un cliente que tiene un sentimiento intenso de repulsión hacia una cosa o persona que no le gusta.
Por el otro lado está el euforia, ¿no? Que es un cliente que tiene una sensación exagerada de bienestar que se manifiesta con una alegría intensa, ¿sí? En el lado más inactivo está la tranquilidad, que son clientes que toman las cosas con tiempo, con calma, sin nerviosismos ni agobios y sin preocupaciones. Y finalmente el decaimiento, clientes que están abatidos, alicaídos, presionados o en una situación compleja. Bien, usando estas definiciones y entendiendo que, por ejemplo, me voy a ir a extremos negativos emocionales, por ejemplo, tenemos un cliente molesto o un cliente enojado, no vamos a poder trasladar esa emoción rápidamente a otro cuadrante. Sí o sí, y esos son los estudios y el resultado de los estudios psicológicos que han derivado en este tipo de modelos y etiquetas emocionales, el cliente va a tener que reducir o inactivar su emoción primero a la inmediata del sector, es decir, del enojo a la impaciencia, de la molestia a la impaciencia, del cólera a la molestia, al enojo o a la impaciencia. No vamos a poder trasladar a un cliente enojado a un cliente interesado, sorprendido, mucho menos feliz o eufórico, ¿sí? Hay una barrera aquí visual también, pero obviamente de lógica psicológica y emocional. Entonces es muy fácil que un cliente enojado y molesto también rápidamente se encolerice, ¿sí? Y por lo tanto esté con un sentimiento de enojo de mayor intensidad o de máxima intensidad. Ese es el momento en el que el cliente empieza a gritar y a tener un conjunto de reacciones negativas. Pero algo ha tenido que pasar, ¿sí? Y eso es lo importante que tenemos que ver y comprender. El cliente no se mueve y las emociones no se mueven de un cuadrante a otro sin un estímulo. Y eso lo vimos en los conceptos de emociones que vimos también en la anterior unidad. Bien, entonces lo ideal es que si tenemos un cliente que ya está, o un pasajero que está con una emoción neutra, busquemos trasladarlo rápidamente al cuadrante positivo, ya sea de interés o de atención, para poder trabajar en una prestación de mayor emoción y de mayor experiencia para él, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos buscando como objetivo es que el cliente pueda trasladarse de una emoción A a una emoción B, a una emoción mejor, ¿sí? Ya hemos hablado que las experiencias generan recordación, memorabilidad, y si son positivas van a generar un recuerdo positivo. Por lo tanto, nuestro objetivo siempre va a estar encuadrado en el lado derecho de este modelo y tratar de llevarlo al cliente a ese sector, ¿no? Un cliente aburrido, triste, decaído, apático, también va a tener el mismo grado de complejidad de las emociones negativas activas para trasladarlo a un cuadrante positivo, ¿sí? Siempre vamos a tener que movernos a una emoción o a una etiqueta cercana y luego a un conjunto de emociones neutras para recién poder desplazarnos al cuadrante ideal, ¿sí? Más adelante vamos a continuar hablando sobre esto. De hecho, el modelo que a continuación voy a presentarles es un modelo que busca, a partir de 3 dimensiones, como lo habíamos adelantado, mover estas emociones, activarlas o desactivarlas, trasladar una emoción que el cliente está viviendo a una mejor emoción, a una emoción positiva, idealmente activa, sino por lo menos inactiva, pero positiva, en el cuadrante positivo. Por lo tanto, junto con esas herramientas, vamos a ver en la siguiente unidad una herramienta práctica que nos va a permitir guionizar este proceso para hacerlo de manera consciente y de manera práctica todo el tiempo y en todas las oportunidades de contacto con el cliente. Lo que queremos es mover de una emoción a otra emoción, y para que eso ocurra, algo tiene que pasar. El personal de contacto o servicio al cliente debe ser profesional en lo que hace para estimular un cambio a un objetivo emocional positivo en el cliente. Para lograrlo, debemos trabajar en desarrollar 3 dimensiones personales. La inteligencia emocional, capacidad de percibir emociones del pasajero y propias, es darme cuenta conscientemente qué siente el cliente y qué siento yo. La segunda, la comunicación efectiva, asegurar la personalización y asertividad en la comunicación verbal y no verbal que tenemos con el pasajero. Evitar que las interpretaciones alteren nuestras emociones y las del cliente. Finalmente, las 2 anteriores se complementan con el uso profesional de los recursos como la voz, tono, timbre, velocidad y el lenguaje físico corporal para promover emociones o desactivar las negativas.
¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas para percibir con precisión mis propias emociones y las de los demás, comprender las señales que las emociones envían sobre esta relación que estamos teniendo con el cliente para que con ello podamos gestionar nuestras emociones y las de los demás. El concepto es muy sencillo: percepción propia y de los demás y gestionar nuestras emociones y las de los demás. ¿Cómo se logra eso? Bien, los conceptos de inteligencia emocional nos dan 4 visiones de lo que podemos hacer desde el punto de vista de lo que sentimos y está en nosotros, como tomar conciencia y tener conciencia de lo que podemos hacer como personas, de lo que hacemos y también está en nosotros, como por ejemplo el autocontrol, de lo que sentimos pero está en los demás, ¿no? Y este concepto, esta visión, este esquema está muy alineado al concepto de inteligencia emocional que habíamos hablado hace un momento, la empatía. Y finalmente, lo que hacemos, pero está en los demás, que es un conjunto de habilidades sociales. A partir de este momento, dado que esta es una cápsula de solamente 1 hora, necesito que cada uno de ustedes, desde sus posiciones y desde su comprensión, basado en el rol que ejercen los operadores aéreos, piensen y hagan analogías a partir de cada uno de los conceptos que voy a ir brindando. Si bien yo voy a ir haciendo ejemplos, también es muy importante que cada uno vaya tomando conciencia de estos conceptos para su respectivo rol. Veamos estas características de la inteligencia emocional o cómo se espera que una persona emocionalmente inteligente sea o actúe. Hablamos de la autoconciencia, que es esa capacidad para comprender mis fortalezas y debilidades y cómo éstas afectan las interacciones sociales de uno. La realidad es que muchos de nosotros podemos estar incluso en un rol de atención o servicio al cliente que no nos gusta. Podríamos identificar debilidades personales como por ejemplo que somos tímidos, que no somos extrovertidos o situaciones de esa naturaleza que limitan mi relacionamiento social o mi interacción social. Como ya les dije, este es un escenario, este es un teatro donde nosotros somos los actores de buen servicio y por lo tanto, si hemos identificado debilidades propias como esas, debemos trabajar en revertirlas y actuar profesionalmente en función de ello. Lo mismo pasa con las fortalezas. Algunas personas vamos a reconocer que estamos en una posición excepcional, que nos encanta relacionarnos con el cliente, por lo tanto tenemos que optimizar y maximizar esas fortalezas. Segundo punto, la autorregulación y autocontrol, que es la capacidad de manejar mis emociones, ¿sí? Es decir, reconozco que estoy viviendo una emoción que a partir de un estímulo que ha generado el cliente en mí, por ejemplo, me ha gritado, por ejemplo, me ha ofendido o ha hecho algo, ha dicho algo o está ejerciendo algún tipo de actitud, rol, presión que está provocando que yo tenga una emoción. ¿Sí? Nos pasa lo mismo que a los clientes, pero en el otro lado del escritorio. Entonces, una persona que es inteligente emocionalmente hablando, reconoce y tiene la capacidad suficiente para manejar esas emociones. Entonces, ¿cuál es el concepto? Cuando atendemos a un cliente, debemos estar siempre conscientes, en plena atención de todo lo que está pasando, visual y no visualmente, verbal y no verbalmente. Todo comunica. Por lo tanto, cuando el cliente reacciona de un modo negativo o hace manifiesta su emoción, recuerden lo que hemos visto en el modelo de las emociones. Las emociones activas, negativas, son emociones que el cliente las va a mostrar. Esa es la forma como se comportan las emociones. Si el cliente las está viviendo, va a gritar, va a alterar, o va a tener un comportamiento no necesariamente agradable. Y ese comportamiento emocional va a ser un estímulo para nosotros. Nos podemos enojar también. Por lo tanto, si reconocemos esas emociones oportunamente, las podemos neutralizar y controlar. Porque lo que va a ocurrir, si no lo hacemos, es una escalada emocional que va a llevar, por supuesto, al cliente al máximo o al extremo emocional o viceversa. También podemos reconocer lo mismo y más bien cuando el cliente nos estimula positivamente, reaccionar también positivamente y en este caso sí, llevarlo al máximo del positivo. La empatía.
La empatía es una condición, vamos a ver enseguida un video y algunas reflexiones al respecto, pero es la capacidad de comprender y ser compasivo con las situaciones de los demás. Muchos dicen es ponerse en los zapatos del cliente. Es correcto. Si ustedes estarían viviendo una situación como la que el cliente está viviendo, probablemente reaccionarían del mismo modo, ¿sí? Entonces, a partir de esa concepción, podemos entender lo que el cliente está viviendo, ¿sí? Vamos a ir un poco más allá. Para entender lo que el cliente podría estar viviendo, realmente deberíamos pasar por un circuito experiencial parecido al cliente. Vivir lo que vive, trasladar lo que traslada, mover, alzar, levantar los equipajes, esperar los mismos tiempos y vivir esa misma experiencia cada cierto tiempo para que podamos empatizar mucho más con él. La cuarta condición de una persona emocionalmente inteligente son las habilidades sociales, ¿sí? Estas personas tienen la capacidad de conectarse y generar confianza y relación con los demás. Entonces, enseguida vamos a ver ejemplos, sugerencias y formas como podemos generar esa conexión emocional. Pero una persona que es inteligente emocionalmente lo ha desarrollado o lo puede lograr. Y si no lo tienen, es el punto 1, conciencia. Esa es una debilidad y por lo tanto tengo que avanzar en el desarrollo de este tipo de habilidades y pueden partir a partir de los consejos y tips que les voy a dar acá. 5. La motivación. En la anterior diapositiva esta variable estaba suelta, pero es muy importante. El personal motivado está en capacidad de accionar mejor su inteligencia emocional, ¿sí? Sin embargo, como pueden leer acá, estamos hablando de automotivación, porque en realidad, si bien creemos que la motivación viene de un factor externo, en realidad quien decide motivarse a raíz de ese factor externo somos nosotros mismos. Por lo tanto, está clarísimo en todas las definiciones y conceptos que la motivación es automotivación, ¿sí? No depender de factores externos, por ejemplo, aspectos económicos, reconocimientos, títulos de trabajo, etcétera, como una fuente de motivación. La motivación tiene que ser el cliente y nosotros generar esa automotivación. Personal de contacto y servicio en un operador aéreo es un personal emocionalmente inteligente. Son personas empáticas y agradables siempre. No hay oportunidades en las que no podamos o no seamos agradables siempre. Imagínense una obra teatral que no transmite el mensaje, el comunicado y lo que está buscando. Es una obra que va a fracasar. Por lo tanto, siempre debemos ser empáticos y agradables. El personal de contacto puede comunicarse de manera efectiva y somos excelentes resolviendo conflictos. Enseguida vamos a ver qué es la comunicación efectiva. Estas habilidades clave permiten a las empresas construir relaciones memorables con sus clientes. No se olviden, lo que queremos no solamente es resolver problemáticas o situaciones complejas, sino más bien ir mucho más allá de las expectativas del cliente para generar relaciones memorables y reputación en el mercado. ATT, uniendo enlaces de vida.